de Salud. Pero ahora conversemos ya de inmediato con Piero Gessi, que ha sido ministro de la Producción en nuestro país y forma parte de la Asociación Hacer Perú, que diseñan políticas públicas. Piero, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Patricia, Fernando. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué evaluación haces tú, Piero, ya cuando estamos ingresando a la 7ª semana de confinamiento, de aislamiento, de las políticas que se han adoptado, tanto sanitarias como las otras referidas a la suspensión, por ejemplo, de la actividad económica, y lo que se está diseñando para retomarlas gradualmente? Claro, perfecto. Comencemos por lo sanitario, que creo que es lo más importante y la fuente de la crisis económica, ¿no? A nivel sanitario, lo que podemos evaluar es los resultados. Y los números imperfectos, como son, muestran que no se ha podido aplanar la curva suficiente, no se ha podido retroceder el reloj, y la tasa de crecimiento sigue siendo bastante importante. Tú, Ricardo, mencionaste que ahora solo se duplica cada 7 días, pero imagínate que tuvieras una deuda de $1.000 y cada semana se duplica, en 8 semanas pues sería una cantidad monstruosa. Claro, claro, igual es terrible. Y en realidad no es verdad que se ha reducido la tasa de crecimiento, sino que no podemos hacer suficientes pruebas. Claro. Y eso es un reto tremendo, porque si los casos se duplican cada semana, tenemos que duplicar cada semana las pruebas. La semana pasada, por lo que entiendo, se han aumentado como 90.000 pruebas, pero eso no ha sido suficiente para duplicar el número de pruebas. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo monstruoso para duplicar las pruebas y poder no mantenernos con la tasa de crecimiento de la epidemia. Creo que no se necesita tener un doctorado ni en economía, ni en epidemiología, ni en nada para darse cuenta que la epidemia no está controlada y de alguna manera, obviamente hubiera sido peor si no hubiera dado cuarentena, pero tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer porque las cosas no lucen bien. Yo creo, por otro lado, que hay partes, digamos, que explica que estemos peor que nuestros vecinos, ¿no? Porque, claro, México y Brasil en realidad no tomaron en serio por mucho tiempo los gobiernos, pero el Perú rápidamente adoptó una cuarentena cuando no teníamos ningún muerto, ¿no? Entonces, pero orgullo, no ha funcionado digamos, como esperábamos, ¿no? Claro, ese orgullo inicial, poco a poco se ha visto, digamos, hemos visto cómo pasábamos en muertos a los otros países, crecíamos más rápidamente y, digamos, ayer estaba viendo la entrevista en El País al ministro de Salud de Colombia. Colombia tiene 100 personas en UCI con 5.300 camas en capacidad. Nosotros tenemos, ¿no? O sea, 554, si recuerdo el número de ayer, con 700 algo de capacidad. Entonces estamos hablando de que estamos bastante peor que la mayor parte de nuestros vecinos, Colombia, Chile, Argentina, que ya está casi con 4% de capacidad, lógicamente. Entonces creo que sí, Piero, te pido por favor que nos esperes un momentito. Piero, vamos a hacer una pausa muy breve. Por supuesto tenemos que revisar otros temas contigo. Ya volvemos. Estamos con el exministro de la Producción, Piero Gessi, que nos está ayudando a entender cómo evaluamos con las cifras que tiene el gobierno el estado en el que está la pandemia en el Perú y por qué nuestros resultados no son, a pesar de haberse tomado medidas muy pronto, los esperados, como sí ha ocurrido en países vecinos. Piero, estabas poniendo de ejemplo Colombia. Obviamente estamos frente a países que tenían un sistema de salud mucho más preparado para una situación como esta. Nosotros nos agarró como nos tenía que agarrar, dada la dejadez que ha habido con el sistema de salud por años. Pero no solo el sistema de salud, Patricia, ¿no? Porque al final es el resultado de que se nos están viendo las costuras, ¿no? O sea, cuando vemos los números de macroeconómicos de crecimiento, la economía salía muy bien. Cuando vemos los problemas profundos, más serios institucionales, nuestra economía no rankea bien en el contexto regional siquiera. Y eso me lleva al segundo tema, a veces cuando uno señala esos puntos, como nos pasó con José Gallardo en el libro ¿Qué se puede hacer con el Perú hace unos años?, la gente trata de negar la realidad, en verdad es innegable. Y eso está pasando con el coronavirus. O sea, la realidad es que los números no acompañan, no nos está yendo bien y a veces se trata de matar al mensajero. Pues la realidad, creo que el gobierno lo primero tiene que aceptar que las cosas no han funcionado como todos esperábamos, por razones que tenemos que entender, pero creo que eso es lo primero. Lo segundo, me parece importante, es entender que el paso del tiempo por sí solo, no nos va a resolver el problema. O sea, si no cambia algo, esto va a continuar.
O sea, tiene que cambiar ¿qué tendría que cambiar, o la conducta de la gente. Yo creo que el mayor problema que se ha cometido, digamos, hay temas estructurales, institucionales, que no son culpa de este gobierno, sino que, o sea, creo que el hacinamiento ¿no? que vive la gente, la informalidad extrema, nuestra propia cultura, digamos, es bastante, digamos, que no es culpa del gobierno. Creo que hay un error, en mi opinión, bastante serio que ha cometido el gobierno en el manejo, que es la aglomeración. Está demostrado que la gente se contagia en su casa, en el transporte o en los mercados, digamos, ¿no? Por exponerlo en los espacios públicos, ¿no? Son los tres lugares, espacios cerrados, donde la gente se contagia. Entonces, al haber puesto un toque de queda tan restrictivo, al no permitir deliveries, ¿no? Lo que estamos haciendo es restringiendo a la gente a aglomerarse en horas pico, y eso termina aumentando el número de contagios. Entendemos una cosa, imaginemos que 7 personas viven en una casa y una persona sale a comprar, ¿no? Al día, y no se cuida tan bien, porque la mascarilla se la pone mal, porque no cuida el distanciamiento, etcétera, y se contagia. Contagia a los otros 7. Entonces, en un país como el nuestro, donde tanta gente vive junta, hay tanta, ¿no? Unos hogares donde vive la abuela, los hijos, los nietos, etcétera, la multiplicación es mucho mayor, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que buscar es reducir la aglomeración. ¿Cómo podemos reducir la aglomeración? Yo diría que el toque de queda tiene que ser limitado, ¿no? O sea, tenemos que tratar de hacer una economía que trabaje, ¿no? O sea, 24/7, ¿no? 24/7. Una economía en que no haya aglomeración de gente, ¿no? En ese sentido, de manera tal que el uso del transporte público sea continua, no haya horas pico de transporte público, ¿no? Lo otro que a mí me parece fundamental es empezar, no sé, a incentivar el uso de bicicletas, ¿no? O sea, mucho más. O sea, el Estado podría estar gastando en que la gente, así como diseñamos, digamos, carriles para la vía panamericana, para el supermercado deberíamos tener carriles para el uso más masivo de bicicletas, ¿no? Incluso en los mercados, Piero, que vemos bastante aglomeración, yo preferiría 1000 veces un mototaxi que ayude a una señora a llevar sus bolsas a que se metan a un... ¿no? Aparte el delivery es increíble que no haya delivery. Así es. O sea, y eso sí es un tema de implementación, porque hace tiempo que entiendo que están estudiando, diseñando, que habían aceptado el tema del delivery, pero a mí me llamó la semana pasada un profesor de Harvard que me dijo, el Perú es el país que está manejando peor este tema de la epidemia en términos de cómo no permiten delivery y comercio electrónico. Ahora, una pregunta rapidita antes de pasar a las preguntas de Fernando y Ricardo. Se tiene la impresión de que el delivery solo favorecería al sector AB, que es el que lo usa más. ¿Cómo extenderíamos un uso de delivery a clases sociales que no están acostumbradas a comprar ni electrónicamente ni que les lleven los productos a casa? Ahora, pensemos que este problema no es cuarentena, ¿no? Por así antes 10 días, 2 semanas y de ahí el resto. O sea, este es un largo aliento, esta no es una 100 metros, estamos en una maratón hasta que cubran la vacuna. Entonces creo que poco a poco tenemos que empezar a cambiar costumbres en las que hemos estado adecuados. Yo creo, por ejemplo, el tema del delito, como dijiste, una mototaxi o mejor alguien en bicicleta que empiece a hacer delivery de las personas en su casa, ¿no? Segundo, tenemos que aumentar el tema de la conectividad, ¿no? Mientras más comercio digital y mientras más podemos hacer cosas a través del Internet, eso tiene que seguir, eso puede apoyar bastante. Pero yendo a los mercados, ¿no? Ayer vi los mercados itinerantes de Minagri, con todo el respeto a las normas sociales. O sea, no debería estar permitido ningún mercado que no respete las normas de distanciamiento. O sea, ya entiendo que Caquetá y el Lobatón, ¿no? Habían estado empezando a implementar algunas de estas medidas, con jabones, con distanciamiento, con medida de termómetros, etcétera. Tenemos que o sea, no podemos regresar al Perú de febrero o marzo del 2020, porque esto, digamos, la economía no da más y la solución de política pública digamos, de salud pública no ha resultado como esperábamos. Entonces estamos en una situación en la cual tenemos que ir soltando poco a poco la economía, pero recordemos, la evolución de una epidemia no es función de únicamente características inherentes al virus. Es función fundamentalmente de lo que hace la gente. Así es. Y nuestros estilos de vida, hay que reconocerlo, y la forma como vivimos no ha ayudado en nada. Claro. Hemos tolerado lo que es intolerable en estas circunstancias. Entonces tienen que cambiar, porque 18 meses es una eternidad. Con tasas, o sea, nadie quiere hacer el cálculo de duplicar cada semana por 18 meses. O sea, no, ese cálculo ni lo hagamos. Así es. Fernando, por favor, Ricardo. Sí, buenos días, Piero Gessi. He comprendido que usted
parte de constatar que las cifras de los contagios no son las esperadas, es lo que reconoció el presidente de la República ayer, diciendo que los resultados habían sido hasta ahora esquivos. O sea que nadie, él por lo menos, se está tapando los ojos. ¿Qué hacer ante esta situación? Usted prevé varias etapas. Por una parte dice contención, luego apertura económica y luego un plan estratégico. Respecto de la contención, usted sostiene que hemos fallado por no hacer suficiente número de pruebas y con eso estamos todos de acuerdo. Se nos ha prometido que habrán esta semana 1.400.000 más, esperemos que sea así. Pero usted añade que no se ha practicado suficientemente el triaje y que eso lo podemos hacer de una manera digital. Quiero que nos explique, porque hay quienes proponen incluso mapas georreferenciados. Explíquenos qué cosa es lo que propone usted respecto de este triaje, que sería una de las herramientas básicas para diseñar una política de contención del virus. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Mira, creo que el tema, no diría que donde hemos fallado más es en el tema del testeo. No teníamos capacidades y creo que hemos hecho como país y hemos hecho un esfuerzo sobrehumano en hacer un testeo, no perfecto, pero hemos avanzado. Lo que significa claramente la idea de todo esto es que uno tiene que testear masivamente, rastrear a las personas que han tenido contactos mediante, estos medios de GPS con Bluetooth y confinarlos. Eso reduce mucho el tiempo que están infectando. Pensemos de esta manera, la infección biológicamente una persona infectada puede contagiar hasta por 14 días, pero si se aísla, ¿no? Si entra en cuarentena, aislada, sin contactar con nada, eso puede darse después de 2 o 3 días. Entonces, divides entre 5 o entre 7 el tiempo que está contagiado y eso hace que el número de reproducción R, el famoso, se reduzca sustancialmente. Pero yo diría que estamos en un momento, tú hablaste de la contención, estamos en un momento en el cual creo que va a ser muy difícil reducir solo con estas medidas digitales el crecimiento de la epidemia, porque tendríamos que testear el doble cada semana. Entonces tenemos que hacer otras cosas que low-tech. Yo creo que tenemos que seguir siendo más low-tech, porque el Perú no es un país con altas capacidades. Y una vez que logramos, por lo menos, reducir un poco esta tasa de crecimiento, ¿no? Sí pensar que test, la combinación de test serológicos con moleculares, sobre todo los moleculares, puedan ayudar a reducir la tasa de crecimiento de la epidemia. Recordemos que Singapur, el país, uno de los países más sofisticados, pequeñísimo, con poca población, no pudo contener el COVID-19 únicamente con test y rastreo, ¿no? Porque en donde estaba la gente, ¿no? Inmigrantes, hacinados, ¿no? Es un país muy chiquito es un país muy chiquito con mucha gente, digamos, ¿no? Eso era su problema. No, pero inclusive, Patricia, lo interesante es que si Singapur no pudo, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Claro, no, a Singapur se le escapó de las manos. O sea, únicamente. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer entonces, Piero Gessi? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que la parte de los test es una parte importante con la conectividad, pero creo que lo más importante es el comportamiento de la gente. Creo que lo que se puede apalancar es que las personas empiecen a cambiar su comportamiento, entiendan que esto no es una broma, que cada vez va a ser peor, que tenemos que simplemente respetar tenemos que respetar y hacerlo respetar. Acá hay un tema que, por ejemplo, todos los mercados deberían estar con las medidas que enseñaré más temprano con Patricia. Tenemos que estar pensando en evitar aglomeraciones en todo momento, por lo menos. El toque de queda sería máximo de 12 a 4 y permitir que haya varios horarios, partidos, que construcción entre, para que la economía vaya entrando también, porque no me queda claro que la gente saliendo una vez a la calle y cuidándose, y después regresando a su casa y potencialmente contagiando a su familia, va a contagiar más que yendo a trabajar en ómnibus de la empresa, ¿no? Y cuidados. Entonces creo que tiene que ir por ese lado. El objetivo fundamental para mí es reduzcamos la aglomeración. Y a veces medidas que suenan intuitivas, como esto el toque de queda, pueden terminar siendo contraproducentes.
¿no? Y tener un toque de queda tan ajustado como el actual creo que terminaba un problema. Y el delivery es otra cosa, y yo creo que deberíamos universalizar el delivery a distintos precios, ¿no? Porque al final la economía ya no da más. Creo que el gran problema es que ya no podemos ni económica ni psicológicamente mantener a los peruanos mucho más tiempo, y de alguna manera ya se está violando la cuarentena, ¿no? Hace rato, desde el comienzo, poco a poco, claro, pero cada vez es creciente, ¿no? Cada vez es como que ya estás tratando de contener algo incontenible, es como controlar precios. Al comienzo funciona, pero poco a poco la fuerza del mercado, la informalidad te llevan. Entonces tenemos que pensar en la maratón que dije, los siguientes 18 meses, cómo logramos contener con diques el crecimiento de esta epidemia. Muy bien, Piero, muchísimas gracias por esta reflexión. Creo que hay que reevaluar y repensar lo que se ha estado haciendo, y no hay que tener miedo de decir, bueno, en esto nos equivocamos, ¿no? Finalmente todo el mundo, y hablo hablo además, ¿cómo se dice? Nos equivocamos, subestimamos el COVID para comenzar. Todo el planeta, digamos, ha tenido que trabajar sobre la base de ensayo-error, ¿no? Claro, lógico, exactamente. Pero aprender rápido, lo importante es aprender rápido. Muy bien. Corregir rápido, aprender rápido. Muchísimas gracias, Piero Hetzi, por estar con nosotros. Muchas gracias. Son las 8:32, vamos a una pausa y regresamos con más.